¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Escápate, el podcast oficial del Seminario Diocesano de Guadalajara. Y hoy estamos muy contentos porque con este episodio cerramos nuestra tercera temporada. Y estamos de antemano muy agradecidos con todos ustedes por seguirnos hasta este momento. Y si es la primera vez que nos están escuchando, los invitamos a que puedan estar siguiéndonos en los demás episodios que ya se han publicado y próximamente esperen una cuarta temporada. Soy el seminarista Jairo Honorio León Villa y es un gusto para mí estar aquí delante de ustedes y también con estos invitados muy especiales, los cuales creo que nos pueden compartir algo de lo que han aprendido y algo de lo que es su propia vida. Empezamos con las damas. De este lado tenemos a Karen Hodge. Karen, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de poder acompañarlos en este cierre de la tercera temporada de Escápate y sobre todo un tema muy edificante, un tema que nos va a ayudar y que creo que hoy en la actualidad es importante tocar este tema, así que estoy muy contenta y bendecida, agradecida con Dios por estar aquí compartiendo con ustedes los micrófonos y también con toda nuestra linda audiencia. Excelente, Karen. Muchísimas gracias. Y de este lado tenemos al maestro Óscar Jiménez. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Jairo, Karen, un gusto estar aquí con ustedes otra vez en este cierre de temporada y pues contento. Como dijo también Karen, agradecido con Dios porque estas oportunidades no se dan todos los días y pues compartir un poco mucho de este tema que es por demás interesante. Excelente. Karen y Óscar ya habían grabado un episodio juntos, casi al inicio de esta tercera temporada. Ojalá también lo puedan escuchar. Y de nuevo están aquí. Originalmente este episodio iba a ser coordinado por nuestro compañero Rodrigo Romero, que ustedes lo conocerán, pero por alguna situación de salud no pudo estar. Entonces, bueno, aquí estamos presentes. Así es. Y que ofrecemos este programa por él. Exactamente. Hacemos nuestra oración por él. Sí. La temática que vamos a tomar en este programa se llama así. Así es el título del programa. Se llama Paz en la Tierra. Precisamente viene este título a partir de una encíclica escrita por el Papa San Juan XXIII por allá en el año 1963. El título original, evidentemente, es en latín, que es Pacem in Terris, pero para que podamos entender el común de los mortales, vamos con paz en la tierra. Y precisamente el título creo que ya nos dice mucho, ¿no? Esta encíclica, a grandes rasgos, nos va a hablar de esta paz que nos propone Juan XXIII, pero que es no una paz como se pudiera considerar como pues que no haya conflicto, que no haya alguna dificultad, sino algo muchísimo más profundo. Entonces, bueno, de esto vamos a hablar y antes de continuar con esto, que se me había pasado, solamente quiero recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan, por favor. En Instagram nos pueden encontrar como seminario.guadalajara, en Facebook y YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara y en Spotify como el podcast Escápate. Síganos ahí, activen las campanitas para que cuando se suba un nuevo video, o un nuevo episodio, ahí nos puedan escuchar. Evidentemente, cuando surja la cuarta temporada que ya está próxima. Espérenla, por favor. Entonces, quiero partir de una pregunta sobre esta encíclica. Desarrollaremos todo lo que trata ella, a grandes rasgos, pero quisiera partir de una pregunta, cualquiera de los dos que me quiera responder. ¿De dónde surge esta encíclica? ¿Cómo es que surge esta encíclica? Karen, ¿quieres empezar? Muy bien. Sí, pues para comenzar hablando de esta encíclica, como bien ya lo ha mencionado Jairo, Paz en la Tierra, y que creo que es algo también incluso por lo que pedimos mucho en oración y que es necesario vivir. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo el Papa Juan XXIII dedica su atención a esto a partir de la Revolución Francesa. Es decir, después de todo esto y que hemos conocido ya un poco hablando de la Revolución Francesa, pues el Santo Padre ha decidido escribir esta encíclica. Y algo que a mí me llama mucho la atención y quisiera partir de esto es que si nos damos cuenta, cada que leemos algún documento, sobre todo que proviene del Vaticano, ya sea una carta apostólica, una encíclica o quizás también alguna homilía, alguna audiencia, pues a mí me llama la atención particularmente en esta encíclica Paz en la Tierra, o como también ya lo decía Jairo en latín, Pacem in Terris, que
esta encíclica va dirigida no solo a nosotros como católicos, no solo a los obispos, sino que también el Papa Juan XXIII decide ir más allá, diciendo que esta encíclica es también para todos los hombres de buena voluntad. Y esto me llama mucho la atención porque independientemente incluso, o sea, el Santo Padre es un llamado a aquellos a quienes quizás a lo mejor no profesan la fe, pero que tienen esa intención de actuar con buena voluntad, de buscar un bien mayor. Entonces, creo muy importante y tal cual la encíclica lo dice, que va dirigido a los venerables hermanos, también como a los patriarcas, a los primados, a los arzobispos y también a los obispos, a todas sus órdenes en paz y comunión con la sede apostólica, pero también, bueno, añade al clero y fieles de todo el mundo, y finalmente a todos los hombres de buena voluntad. Entonces, creo que a mí eso es algo que se me hace muy bonito, como el Papa Juan XXIII centra su mirada en todas las personas buscando un bien común, buscando que tengamos la paz en la sociedad, buscando también la paz entre las familias, entre acuerdos políticos, entre naciones, y que creo que es muy importante porque, en definitiva, el Papa Juan XXIII también habla, la paz empieza en el interior, es decir, empieza en uno mismo para poder expresarla al exterior y con todos los demás. Es decir, y si yo lo contextualizo a mi vida de joven, bueno, pues también empieza, conmigo mismo y obviamente fortaleciéndola en mi vida espiritual, pero eso me va a hacer que lleve la paz al mundo entero. Es decir, ahí donde yo trabajo, llevar la paz. Ahí con mi familia, llevar la paz. Ahí también en mis estudios, llevar la paz. Entonces, yo creo que es un llamado muy importante, muy bonito y que es actual. Aun cuando esta encíclica se ha escrito ya hace muchos años atrás, quizás ahorita el profe Oscar nos pueda compartir un poco más acerca de eso, pero si no me equivoco fue como por el 1968, más o menos, creo. 63, casi. Unos añitos. Entonces, pues bueno, se imaginan ya hace cuántos años y aún así sigue tomando una relevancia muy importante en nuestras vidas. Como jóvenes, a lo mejor yo hablándole desde esa perspectiva, y también como profesionistas y como adultos, como padres de familia, que aquí el profe Oscar presente. Entonces yo creo que, y también un llamado a los religiosos, a los sacerdotes, es decir, nadie se quede excluido de este mensaje y de llevarlo a cabo. Sí, me parece interesante la forma en cómo lo tomas. O sea, no solamente es dirigido hacia los cristianos, sino a todas las personas. Y como dice, como bien ya dijeron ustedes, que fue escrita en el 1963, pues estaba en el pleno Concilio Vaticano II. Entonces, quiere decir también esa reforma de la Iglesia, esa apertura de la Iglesia que hace hacia todas las personas, y que evidentemente pero los cristianos también somos personas, somos seres humanos, y es por eso, creo yo, la importancia de esa paz que nos viene, pues que debemos de hacer todo, ¿no? De buscar siempre el bien común. ¿Algo que tenga que añadir más sobre esto? Bueno, redundando un poco en lo que también ya Karen nos daba un panorama, parte de lo que plasma San Juan XXIII, o el nombre de pila que tenía Angelo Giuseppe Roncalli, yo creo que proyecta mucho lo que él vivió durante su vida. Porque de entrada, aparte de lo que era en su momento finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, pues el siglo XIX fue muy convulso, porque pues permea esta serie de movimientos armados, primero en Inglaterra para eliminar un poco el absolutismo monárquico, el absolutismo también de la Iglesia, en este caso la anglicana, que pasa después el Canal de la Mancha y pues germina en Francia y detona lo que es la Revolución Francesa, y los movimientos que hay pues de este lado del mundo ya en el siglo XIX de lleno, como fue en su momento la independencia de México y de toda la parte latinoamericana, ¿no? Sí. Entonces, pues él nace en ese final del siglo XIX. Y caray, pues de lo que yo recuerdo, porque también me di a la tarea de lo que hacía algunas labores domésticas, ponerme los audífonos y estar viendo la vida del Papa Juan XXIII. Y pues ahí le toca estar como capellán del ejército, si no me falla la memoria, creo que fue en la Primera Guerra Mundial. Entonces él está de lleno observando cómo sufren las personas. De entrada, los que están en combate. Y creo que por ahí hay una frase que más de alguno de nosotros hemos escuchado, que es, pues a la guerra van enemigos que ni siquiera se conocen, es más, ni siquiera son enemigos, son jóvenes,
como ustedes, como todos los que nos estén viendo en su momento. Somos jóvenes. Somos jóvenes. Sí, llevamos ese ímpetu. Y nomás sirviendo a los planes de gente que en realidad sí pueden tener algunos intereses y pues mátense y a ver quién triunfa. Entonces él observa todo ese sufrimiento y pues también en su labor dentro de la iglesia, cuando sirve como nuncio en Grecia, en Bulgaria, en Turquía, que valga el comentario, o sea, Turquía es un país abiertamente musulmán, en su mayoría, casi el 99.99%, y una de las avenidas principales creo que es en Estambul, se llama Juan 23. Entonces, creo que es un máximo reconocimiento a alguien que ni siquiera es musulmán. Entonces, vio todo este tipo de situaciones, experimentó estando en Turquía lo que era la Segunda Guerra Mundial. Por ahí me llama la atención la relación que hay estrecha, pero a la vez de rivalidad entre el embajador del Tercer Reich, von Poppel, creo que se apellidaba, y pues hay una situación por ahí por demás interesante en el que hay un barco con cerca de 600 niños que tiene que ir a Alemania, cuyo destino creo que ya todos sabemos a dónde se dirigían. Entonces, tenían una frase ellos, por lo menos en esa proyección cinematográfica, que era: somos enemigos de día para robar juntos de noche. Entonces, salvaron esos 600 niños. Le tocó interactuar también en su momento con el general Charles de Gaulle en Francia, que también era abiertamente anticlerical. Y pues él mandó expulsar a bastantes obispos de Francia y pues él le tocó negociar cara a cara con el general y bajó la cifra, creo que a 2 nada más que fueron expulsados. Entonces él proyecta todo lo que hay e inclusive se enfrentó a una censura que querían hacer gente dentro de la misma iglesia, colaboradores de él. ¿Por qué? Porque al ver las situaciones que se estaban dando y que surge la cereza en el pastel para que él redacte Pacem in Terris o Paz en la Tierra, es esa crisis de los misiles en el año de 1962 entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en el cual pues la paz, la tranquilidad y en realidad la vida de todos los que vivían en ese momento pues estaba pendiendo de un hilo porque se iba a desarrollar una guerra nuclear. Que igual por ahí hay algunas... Guerra Fría, ¿no? Me parece. Es paralela a la Guerra Fría, pero sí es algo que, pues, para nosotros por lo menos hubiera sido catastrófico, sí. Hablando como mexicanos, no como que nos hubiera tocado vivir en esa época, porque el ataque así nuclear podría haber acabado prácticamente con el 99% de México, una buena parte de Estados Unidos, inclusive llegando a Canadá y hacia el sur, pues Brasil sería también de los afectados y países vecinos. Entonces, pues ahora sí que lo dejó todo en manos a la divina providencia, un pequeño mensaje que entendieran todos, plasmamos Pacem in Terris con sus aparentes bloqueos que tenían dentro de la misma iglesia y pues aún así sobrevivió el documento y creo que es una herencia que queda para la eternidad, no solamente para en su momento los que estaban presentes, para nosotros que podemos decir que nos enorgullecemos de tocar el tema y a futuro, porque digo, Karen, por ahí compartimos salón hace algunos años sí. Y yo les decía, la historia del hombre es cíclica, entonces pueden cambiar personajes, nombres, pero en realidad pues se sigue repitiendo lo mismo y la paz creo que la venimos buscando desde siempre. Digo, si nos remontamos a los textos sagrados del Génesis, pues, ¿qué pasó con Caín y Abel? O sea, uno mata al otro y ahí empieza, podemos decir, ahí empieza todo el problema. Digo, obviamente también adjudicándole lo propio a Adán y Eva, pero pues la paz la venimos buscando desde siempre y pues creo que en su momento el Señor nos enseñó que la paz no es como la que buscamos nosotros. Ausencia de guerra, de violencia. La paz que nos trae pues, es prácticamente derivada del amor. Sí, claro. Sí, y
Y bueno, pues hablando precisamente de lo que menciona el profe Oscar, partiendo que esa paz y esa plenitud, incluso el mismo Jesús lo dice, ¿no? En las Sagradas Escrituras, yo he venido a darles plenitud. Y hablar de esa plenitud que solamente Dios nos puede dar, para mí es increíble pensar en ello, saber que con Él lo tenemos todo. Ese amor que es puro, ese amor que es inagotable, es decir, nunca termina, es un amor filial, un amor eterno, un verdadero amor, ¿no? Y que saber que todo siempre debe de estar basado en el amor, es decir, nuestros diálogos, también nuestras actitudes, el cómo vamos a obrar y todo lo que vamos a discernir, esas decisiones que vamos a tomar, hacerlas siempre con amor, porque si actuáramos así, entonces habría esa verdadera paz, ¿no? Y esa paz que también, o sea, estamos buscando y que por ende, pues bueno, Dios nos trae. Entonces es algo de lo que también Juan 23 plasma aquí en su encíclica, hablar y decir que pues todo siempre sea con amor y con libertad. Entonces que dentro de nuestra libertad que Cristo nos ha dado, que actuemos siempre con amor. Y de hecho, bueno, recuerdo una frase de San Agustín de Hipona que dice eso, no ama y haz lo que quieras, pero claro que si entendemos ese verdadero concepto, amando, pues entonces realizaremos esas cosas que nos llevan hacia un bien mayor y que nos hace crecer como iglesia, es decir, como comunidad y claro, pues bueno, uniendo todos estos eslabones con otros, ¿no? Es decir, poniendo al servicio de nuestros talentos, nuestras habilidades, y que hablar también de Pacem in Terris es incluso hablar también de los derechos del hombre, es decir, cuáles son nuestros derechos como hombres aquí en la tierra y también cuáles son nuestros deberes, es decir, a qué estamos llamados. Y entonces creo que si partimos entonces desde ese punto, también nos llevaría a hablar a que, bueno, ese primer llamado al cual Cristo nos ha hecho a todos aquí en la tierra, pues es a la existencia, ¿no? Y después de la existencia, bueno, ¿a qué estoy llamado y cuál es mi misión? Entonces, creo sí muy importante esto que menciona y cómo Juan 23 se centra incluso desde eso, desde la existencia y el procurar la vida siempre, ¿no? Y claro, pues hablarlo en todas sus etapas, ¿no? Así que creo que él se ha centrado, ha tenido esa vista panorámica de decir, no solo en esta etapa en la que estoy viviendo, no solo después de la Revolución Francesa, sino algo que quede plasmado en nuestros corazones para todas las generaciones. Claro. Y saber cómo entonces podríamos buscar y alcanzar la paz. Claro. Bueno, a mí siempre como que me gusta considerar como la parte histórica de dónde surgen este tipo de situaciones, ¿no? Ya he mencionado sobre la Revolución Francesa en el 1789, casi a partir de ahí fue que fue cambiando el pensamiento, ¿no? Más que nada aquí en Occidente, a partir de ese boom que obviamente ya desde mucho antes venía permeándose en el pensamiento a nivel filosófico, pero que ya tenía algo muchísimo más concreto en la Revolución Francesa, ¿no? Cómo fue permeándose después aquí, como ya mencionábamos, aquí en América, con las independencias de las colonias, y evidentemente el siglo pasado, en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra de 1939 a 1945, ¿no? Que tuvieron estragos tremendos, horribles y que, bueno, incluso desde la Segunda Guerra Mundial surgió esta organización, ¿no? La famosísima ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que pues trata hoy en día también de ser como un parteaguas entre las naciones para generar precisamente la paz, ¿no? Entonces, bueno, vienen muchas preguntas, ¿no? Pero primeramente, lo que usted ya mencionaba, ¿no? San Juan 23 tuvo esta visión a muy grandes rasgos, ¿no? A muy profundo, más bien, de todas las situaciones de conflictos y de guerra, ¿no? Entonces, ya hablamos sobre Jesucristo, cómo nos viene a hablar sobre la paz, pero hoy en día, yo hago una pregunta más reflexiva, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que exige la paz entre nuestras naciones? O sea, porque no solamente, como ya decíamos, pues no hay que tener conflictos, hay que vivirla en paz, pero el no tener conflictos es solamente, por ejemplo, ¿no? En nuestros hogares. Es que se pelearon, mi hermana está peleada conmigo y para que no pase nada, mejor nos vamos a dejar de hablar, ¿no? Es una forma muy inmadura de resolver los problemas, pero así pudiera pasar también entre las naciones. Si hay algún problema, pero mejor con la supuesta diplomacia, pues solamente como que mantengo mi parte, mantengo la otra parte y hasta allí. Que evidentemente la diplomacia es algo muy, muy bueno, ¿no? Que
que ha ayudado muchísimo a la paz entre las naciones, pero ¿qué es lo que hay más en el fondo sobre la cuestión de la paz? Creo que es una pregunta un poco más profunda, pero espero que sí. podamos reflexionar en ella. Pues Primero las Ok. damas. No, las damas, adelante. no, bueno, digo, yo creo que contextualizándolo, al menos en la experiencia que yo he tenido y claro, tomando como referencia esta encíclica, yo considero mucho el Evangelio, ¿no? También a lo que nos invita y sobre todo saber que el mismo Cristo nos hace esta invitación y decir, ok, si tienes algún problema con tu hermano, ve y soluciónalo primero con él, ¿no? Y creo que también aquí puede entrar mucho, y claro está, la corrección fraterna, ¿no? El hecho de acercarme con quien tengo ese problema, ese desacuerdo y platicarlo, pero como lo había mencionado al inicio, siempre todo con un diálogo de amor. Y creo que por más que suene muy romántico y que lo mencionamos mucho y que al mundo le hace falta amor, es que es muy cierto. Y ese amor también lo encontramos en Cristo. Cristo es quien nos da todo ese amor y entonces cuando nos acercamos fraternamente a la otra persona y decir, oye, bueno, quizás yo tengo este problema o este desacuerdo y primero hablarlo con esa persona. Posteriormente, entonces, si no hay alguna solución, bueno, pues incluso llamar a alguien más, ¿no? Que pueda también estar presente en ese momento. Y si no, entonces, pues ahora sí ya con una autoridad más grande, ¿no? Es decir, o sea, Cristo también nos dice, bueno, primero ve con la persona, después escoge a un testigo, o bueno, llama a otra persona, y si no, entonces hazlo públicamente. Entonces yo creo que tomando como base el mismo evangelio y también algo de lo que mencionamos que hemos hablado de cómo Cristo nos hace esta invitación a vivir en paz, entonces yo creo que es mucho también el pensar ¿qué haría Cristo si estuviera aquí en este momento y en esta situación? ¿No? Es decir, ¿qué decisión tomaría? ¿Cómo actuaría? ¿Actuaría de esta manera acercándose fraternamente al otro? ¿O simplemente se disgustaría y seguiría así, avanzando por la vida? ¿No? Entonces, yo creo sí muy importante eso y al menos desde mi perspectiva es lo que yo creo que se podía considerar. Hoy pienso también, me lleva toda esta información a pensar en la guerra más actual que hemos vivido, ¿no? La de Ucrania y Rusia. Digo, híjole, y todo es precisamente por eso, por desacuerdos. Y que si pudiesen sentarse aquellos, porque este también es un llamado a todos los empresarios, es decir, no solamente a nosotros como laicos, no solamente a personas de buena voluntad, sino que el mismo Juan 23 también señala a aquellos que tienen un grado, es decir, como empresarios, que quizás formen parte de, no sé, un político y demás, bueno, prestar también atención a esto, ¿no? Porque son incluso quienes están, que toman decisiones importantes, entonces, en la ciudadanía y que lo mejor sería buscar el bien precisamente, ¿no? De toda la sociedad. Entonces, yo creo que tomando como ejemplo esta última guerra que vivimos y que realmente fue muy fuerte, hubo muchas pérdidas de vidas de niños que a mí me parecía horrible, ¿no? Incluso como mediáticamente también hablando, hasta se dejó el tema, ¿no? O sea, ya quizás ya no escuchamos tantas noticias, pero sabemos qué está pasando. Y así como esa guerra, hay quizás otras menos fuerte, pero que hay esos desacuerdos, ¿no? Entonces, a veces por algo tan pequeño que no se puede solucionar así, hablando fraternamente y caritativamente con la otra persona, bueno, todo lo que nos lleva a hablar, ¿no? Incluso hasta pérdidas humanas. Y eso, pues, es también hablar de esa dignidad que no se valora a la persona como realmente es, ¿no? Sino que hay quienes, y de hecho, también aquí en la encíclica, Juan 23 cuestiona, ¿no? Lo siguiente, y arroja una pregunta, el hecho de decir si algunos estados, es decir, están propiciando a que haya pérdidas humanas, ¿no? Ya sea por ese nivel de poderes, el querer siempre tener más o tener un poder cada vez más alto, dejamos de lado la dignidad de las personas, es decir, a qué costa vamos a llegar a tener ese poder que yo quiero. Entonces, híjole, yo creo que sí me detendría mucho a reflexionar en eso, en la importancia de que toda persona humana es importante y que hay que considerarla. Entonces, quizás se deja de ver esa parte, ¿no? Y decir, bueno, porque yo quiero esto y porque el otro no piensa como yo, soy capaz de desatar una guerra, tomando otra vez como ejemplo de Ucrania y Rusia, ¿no? Sí, entonces digo, híjole, tenemos que poner nuestra mirada en las personas, en aquellos quienes más sufren, en los más pequeños y claro, pues también en nuestra sociedad. Ahora yo como joven, ver también, ¿no? En la juventud y los padres de familia, pues también, o los profesionistas, sí, creo muy importante todo eso.
lo que acaba de mencionar ahorita Karen en su intervención es interesante. Sin embargo, yo observo que creo que lo emite desde la perspectiva de nosotros como cristianos. Okay. Yo lo escuchaba atentamente, pero creo que también, hablamos en su momento de lo que marcó la Revolución Francesa para el hemisferio occidental. Sin embargo, creo que el primer paso que se debe de hacer es volver al cristianismo. Okay. ¿Por qué? Porque esta Revolución Francesa que tenía, lo voy a poner con un término moderno, este eslogan de libertad, igualdad y fraternidad, en realidad no tenía el objetivo de cumplirse, sino de que, vamos a quitarle el poder al rey, vamos a quitarle el poder absoluto también a la iglesia y vamos a hacernos ateos. ¿Cuántas personas no murieron bajo el régimen de la Revolución Francesa? ¿Cuántos conventos no fueron asaltados y las religiosas, religiosos, sacerdotes guillotinados? Entonces, triunfa la Revolución Francesa enarbolando que el hombre es el que puede hacer las cosas. Si alguien quiere tener a Dios presente, pues que sea algo privado. Y así se fue durante todo el siglo XIX, el XX. Y escuchando a Karen, recordé las palabras de la que por varios años fue la canciller de Alemania, la señora Angela Merkel, que, como les decía a veces en los salones en la universidad, pues creo que después de la Dama de Hierro, la señora Margaret Thatcher, yo creo que ha sido la segunda mujer que más influencia y más bien puesta tenía la falda. Y pues caray, ella en algún momento llegó a decir, es que para que regresemos a tener un equilibrio de alguna manera, necesitamos volver a la Biblia. Y fue algo que me sorprendió porque ella no es católica. Ella es hija de un pastor, si no me falla la memoria, luterano. Entonces, pero que lo haya mencionado abiertamente y sin titubear, tenemos que regresar a la Biblia. O sea, es que nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo algo mal. Entonces, por ahí en una de sus frases dentro de la encíclica Juan 23 decía, es que la paz en la tierra es una suprema aspiración de la humanidad a través de la historia, como ya lo hemos mencionado al principio. Es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. Entonces, Angela Merkel dice, hay que retomar la Biblia. Entonces, tenemos que regresar a ese cristianismo y luchar porque se unifique ese cristianismo, porque llevamos poco más de 1000 años divididos, desde que se separó Oriente y Occidente, los ortodoxos y los católicos, y ya después las ramificaciones cuando se da la Reforma protestante, pero reunificar el cristianismo, que también fue a lo que se abocó Juan 23 en la medida de lo posible, y más con los ortodoxos, pero el orden establecido por Dios, ¿cuál es? Pues veamos simple y sencillamente cuando hace la alianza con el pueblo hebreo. Ahí están los 10 mandamientos. Cuando me toca impartirles en la universidad de Introducción al Pensamiento Cristiano, yo les digo, tan sencillo. Si estuviéramos cumpliendo sus 10 preceptos, ahí está el equilibrio que nos presenta como modelo a seguir Dios, Yahvé. Y creo que si lo cumpliéramos, ahí está el secreto de la paz, el secreto de la felicidad. ¿Por qué? Porque son 10 preceptos sencillos para leer, pero a la hora de cumplir creo que ahí sí, como dice el ranchero, es donde la puerquita tuerce el rabo, porque ya no quiero compartir con el otro. No quiero reconocer que el otro es igual que yo, que tiene la misma capacidad que yo, o inclusive que puede enseñarme. Entonces, creo que regresar al cristianismo, regresar a la Biblia, como decía Angela Merkel, y pues empezarme a preocupar por los demás. Dejar de lado el relativizar las cosas, porque también me llamó la atención el ejemplo que ponía Karen. En su momento sí todo el mundo estaba pendiente qué pasaba entre Ucrania y Rusia. Y ahorita, es que ya
estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque ya relativizamos, ya nos acostumbramos. Que si nos ponemos en el contexto actual de nuestro país, es que otro desaparecido, otra desaparecida, por ejemplo, en el caso de las mujeres. O sea, es una mujer desaparecida. Y ahorita a lo mejor sorprende, entre comillas, pero el problema lo venimos arrastrando desde mediados de los 90, cuando empezaron las muertes de las mujeres en Ciudad Juárez. Oye, espérame, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya son tantas mujeres, ya son tantas personas desaparecidas que, le damos vuelta a la página. Otra vez enfrentamientos, robos, secuestros, asesinatos, y así le seguimos dando vuelta a la página. Entonces tenemos que dejar de relativizar las cosas y nosotros como mexicanos dejar de ser comodinos. ¿Qué voy a hacer yo? Porque en su momento, en una parte de su pontificado, a Juan XXIII le mandaron un comunicado pidiendo su intercesión para ver si podían liberar a un patriarca de origen ucraniano, que lo tenían en Siberia. Y le decían sus asesores, es que condene a los comunistas. Y los veía así como de, ¿por qué condenar? No, es que son enemigos. No, es que no somos enemigos. Y Juan XXIII tenía muy marcada esa frase que Karen por ahí parafraseó. O sea, el diálogo, hablar y hablar incansablemente. Tratar de entendernos los unos a los otros. Porque nuestra arma no es la espada, nuestra arma es la cruz. Sí. Entonces, digo, si el Señor buscó la paz, buscó el amor, ¿y dónde terminó? Digo, que nosotros qué podemos hacer o qué estamos obligados moralmente, religiosamente a hacer. Digo, no le restemos mérito al Señor porque era humano, pero era Dios. Pero nosotros somos simples humanos y caray, o sea, experimentó Él lo mismo que nosotros experimentamos, con la desventaja de que nosotros queremos sacar la vuelta al parche y nos vamos por la fácil. Porque el maestro tuvo la oportunidad de pedir que lo salvaran de el suplicio el Jueves Santo y aún así dijo esas palabras que si las analizamos muy crudamente no es tan fácil para uno de cristiano común y corriente decir que se haga tu voluntad, Padre. Qué complicado es. Sí, la verdad. Y a eso solo quisiera añadir dos cosas ahorita con base en lo que nos está diciendo el profe Oscar, porque definitivamente algo de lo que comentaba es que solemos dejar las cosas para ver qué pasa el día de mañana, ¿no? Es decir, ya no prestamos y caemos en ese relativismo y nos acostumbramos a esas noticias malas o aquello que no es normal, pero que nos quieren hacer creer que es normal. Entonces, bueno, eso por un lado. Y creo que partiendo de eso, me enfocaría también en saber que precisamente en ese orden del cual nos habla la encíclica es porque tenemos un Dios de orden. Dios no solo lo deja todo a ver qué pasa, ¿no? Simplemente por ser Dios, sino que es un Dios de orden y que nos invita, por lo tanto, a nosotros también llevar un orden en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento integral y en cada parte, porque precisamente hablando de los derechos y deberes que como hombres tenemos, habla tal cual, ¿no? De los derechos en la familia, en lo económico, en nuestra dignidad humana. Entonces, tomar en conjunto todos esos aspectos, pues claro que va a haber un orden y tener todo siempre como en prioridades. Así que creo que eso por un punto. Y por otro lado también, bueno, parte de lo que decía el profe y que también hace unos momentos lo mencionaba hablando acerca del diálogo de amor, me encanta. Porque hay una frase, en efecto, en esta encíclica donde Juan XXIII dice que debemos conjuntar con amor y libertad. Es decir, y que es una tarea ardua, sí, pero noblísima. Y tal cual así lo dice Juan XXIII, ¿no? Y dice, pero vale la pena el bien por todos. Es decir, buscar ese bien, luchar por ese bien, claro, va a ser arduo, va a ser difícil, pero a la vez es algo muy noble y es algo lo que nuestro corazón anhela, tener esa paz, el bien de todos. Así que esa labor pues la tenemos todos para tener ahora sí esa buena voluntad en el mundo. Y finalmente también me gusta esta parte donde Lactancio menciona lo siguiente, ¿no? Que para eso nacemos, es decir, parte de nuestro llamado es para ofrecer a Dios que nos ha creado
pues bueno, también que es justo y debido rendir ese homenaje, pero también más allá de eso, pues buscarle a Él, también seguir a Cristo, y yo le añadiría también y alcanzar a Cristo. Entonces, porque esa es nuestra meta, ¿no? Alcanzarlo, y si queremos alcanzar ese cielo que espera por nosotros, bueno, pues por ende también alcanzar a Cristo. Entonces, creo que sí, eso es algo como lo que a mí más me deja marcada, y que creo que podemos seguir sembrando esa esperanza en el mundo. Claro. Ahorita que estaban mencionando todo esto, me venían a mí... Ahorita estoy estudiando la filosofía. Entonces, muchísimos pensamientos filosóficos que tienen que ver con todo esto que estamos tratando. Y quisiera solamente tomar dos de los que me han llamado la atención, ¿no? La primera es de volver al cristianismo, de volver a ser cristianos, ¿no? Sí. Y uno de nuestros maestros nos compartía casi al inicio de este segundo año de filosofía que el verdadero cristianismo es vivir en la realidad. ¿Y qué es vivir en la realidad? Pues simplemente vivir en la bondad, en la verdad, en todo lo que convenga en cuanto al desarrollo de las personas, en cuanto al desarrollo del ser, en términos filosóficos, ¿no? Pero en la cuestión de la persona, todo lo que convenga a su propia identificación, a su propio ser, a su propia verdad, a su propia bondad, a todo lo que convenga con ello. Entonces, un verdadero cristiano es el que vive en la verdad. Un verdadero cristiano es el que vive en la bondad. Y un verdadero cristiano es el que alcanza la belleza que nos lleva hacia Dios. Entonces, bueno, en términos filosóficos, hablar de esto. Y la segunda cosa, en las cuestiones que ustedes mencionaban sobre el diálogo, ¿no? Creo que más que nada, por todas estas cuestiones de conflictos que hemos tenido, es porque verdaderamente se ha perdido el valor de la persona. O sea, y hoy en día podemos verlo en diferentes ámbitos de la sociedad. Ya no sabemos qué es una persona, ¿no? Y cuántas cosas se piensan que son completamente erróneas, cuando la verdadera identificación de la persona humana, obviamente desde el ámbito de la filosofía, es que tiene algo que lo identifica, que es el ser, y que tiene un alma espiritual que la hace ser algo muchísimo más grande en la cuestión de la dignidad. Y si lo ponemos en términos cristianos, evidentemente es la dignidad de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, es algo tan profundo, y que luego solamente otra cosa rápida, ¿no? Que hemos aprendido ahí en la filosofía, aquí siempre ¿no? hay diálogo. En la cuestión de la antropología, solamente cuando sales de ti mismo, cuando hay una trascendencia del hombre, cuando sabes encontrarte con el otro, es cuando te puedes encontrar a ti mismo, ¿no? ¿Cuántas veces, y en estas cuestiones también de las guerras, somos tan egoístas que no queremos salir de nosotros mismos, y evidentemente solamente buscamos situaciones, pretextos para obtener algo que solamente es para nosotros, cuando la verdadera bondad que debemos de encontrar es en el encuentro con el otro? Lo verdadero es el encuentro con el otro. Lo que debemos de vivir es en relación con el otro, en el diálogo. Entonces, bueno, todo esto es en cuestiones filosóficas, pero que, como ven, no es nada separado de la realidad. Ni filosofía, ni teología, ni las ciencias sociales están separadas ninguna de la otra. Todas van en camino hacia algo que nos une, hacia algo que están identificadas todas, y que el valor principal que deberían tener todas y cada una de ellas es la persona humana. ¿Pienso yo? Te escuchaba ahorita, Jairo, y rápidamente se me venía a la mente el caso de la Primera Guerra Mundial. Creo que fue por el año de 1915, digo, en pleno conflicto bélico. Para la época de Navidad, por ahí hay un hecho que quedó grabado para la historia. Bajaron las armas por una noche, tanto alemanes como creo que eran británicos, y en algo tan sencillo como jugar un partido de fútbol. O sea, dejar las armas de una trinchera y de otra, y nos acercamos, intercambiamos, pues, ¿qué se puede tener en una guerra? Un chocolate si acaso, y algún pan o algo para comer. Hubo hasta cantos ese día. Y cantos, o sea, villancicos y demás, Sí. y o sea, en algo tan sencillo, y volvemos a lo que había mencionado hace un momento, volver al cristianismo. O sea, ¿qué es la Navidad? Digo, no es lo que ahorita nos venden la mercadotecnia, que estoy peleado con los de mercadotecnia, pero no es el comprar y el regalar.
O sea, la Navidad nos está diciendo Dios que más bien Él nos viene a regalar algo y que no hemos sabido aprovechar en la época que estamos viviendo. ¿Qué nos vino a regalar? Pues su presencia primero. Segundo, su mensaje, su ejemplo. Que no solamente tenemos que imitarlo, como bien dijo Karen, tenemos que esforzarnos por alcanzarlos. También lo decías ya con la cuestión filosófica. Y creo que en esa descripción que hacías filosóficamente, bien podríamos verlo encarnado en la persona de San Juan 23. ¿Por qué? Porque era alguien muy sencillo. Sí. Alguien que se dejó guiar, como él mismo lo dijo en alguna ocasión, por la divina providencia. ¿Qué va a pasar? Pues el buen Dios nunca nos va a dejar. Y enfrentó bastantes problemas también, pero la divina providencia y la divina providencia. O sea, no es que fuera conchudo, como decimos aquí en México. No, o sea, yo voy a trabajar, pero pues hay cosas que están fuera de mis manos, que él mismo inclusive hacía algún tipo de broma bajo esa circunstancia. Estoy tan preocupado que le voy a plantear el problema mañana al Papa. Entonces, pues recordaba que soy el Papa y pues me iba a dormir con cierta tranquilidad, pero al día siguiente tenía que retomar las cosas. Pero la divina providencia nos va a asistir. Entonces, volvemos a lo mismo. El mundo está peleado con el cristianismo con el mundo no. Pero, pues creo que tarde que temprano tenemos que regresar. Y Karen, ahorita que decías de alcanzar a Cristo, no solamente por definición. Mahatma Gandhi nos aventó una pedrada muy buena a todos los cristianos cuando dijo, yo admiro a Cristo, me gusta la doctrina de Cristo, pero no podría seguir yo a Cristo porque correría el riesgo de hacer como sus seguidores. ¿Cómo? Pues así, inconstantes, de etiqueta, de sentirse superiores a los demás. Necesitamos trabajar bajo esa rúbrica, no solamente de etiqueta, de momento, o de nada más ahorita, pero para que no me vean los demás que voy a misa, que andamos en los eventos relevantes de la diócesis, el 12 de octubre, el día del seminario, etcétera, el escápate. No, o sea, tenemos que... No, claro, y también en las adversidades, ¿no? O sea, no solo... Precisamente yo creo eso, ¿no? O sea, el tomar verdaderamente nuestra cruz, no solamente en los momentos en los que nos puedan convenir o en los momentos felices, sino también en la dificultad. Y que creo que eso es muy importante, ¿no? De lo que usted menciona, prof. Y ya nada más así rapidísimo, porque yo sé que aquí el tiempo se nos va volando y pudiéramos pasar aquí 3 horas hablando de este tema, que creo que es muy importante y al menos sería con lo que yo me quedo, ¿no? Particularmente, ajá, que es en efecto de lo que tú mencionabas, Jairo, que bueno, a veces el descubrir cuál es esa verdadera dignidad de la persona, yo creo que nos lleva a hablar también, en muchas ocasiones lo mencionamos así, precisamente, ¿qué es la persona? Y nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué es? Cuando debería ser quién es la persona, ¿no? Y saber entonces así, profundizar en, ok, la persona, somos hijos de Dios y por ello, solamente por eso, tenemos un valor increíble, que no hay nada que se nos pueda igualar, ¿no? Al ser herederos del reino de Cristo, por eso decir que hay algo que nos espera, ¿no? Esa vida eterna. Y yo creo que si queremos entonces regresar al cristianismo, a ese verdadero cristianismo y de cómo podemos obrar, partiendo también de las Sagradas Escrituras, entonces yo creo que valdría mucho la alegría también pensar en qué es tal cual el concepto del cristianismo, ¿no? Saber que cristianismo proviene de ser otro Cristo. Entonces, y hace unos momentos, o quizás al inicio lo mencionaba, ¿no? De qué haría Cristo en mi lugar. Entonces, si queremos actuar como verdaderos cristianos y ser, en efecto, otro Cristo aquí en la tierra, y tal cual como, no sé, traigo a mi mente a lo mejor a Carlo Acutis, ¿no? Este joven que ahora es beato, y decir, bueno, pues él fue otro Cristo así de jeans, ¿no? Con tenis, y así lo fue. Entonces, de igual manera, nosotros ser otro Cristo, pensar qué haría Cristo en mi lugar, regresando, claro, a las Sagradas Escrituras, y yo creo que esos son unos puntos muy importantes, ¿no? Descubrir a profundidad el valor de nuestra dignidad, no qué es la persona, sino quiénes somos y a qué estamos llamados, que es lo que nos hace también aquí referencia Juan 23, y bueno, y por ende, actuar siempre así, ¿no? En un mero cristianismo, o sea, cristocéntricamente. Claro. Bueno, hermanos, queridos oyentes, se nos va el tiempo rapidísimo y tal vez pudiéramos haber tratado puntos muchísimo más amplios y específicos, pero el tiempo se nos va.
creo que ahora queda la invitación a cada uno de ustedes a que lean esta encíclica. O sea, nosotros se la recomendamos abiertamente, ampliamente, para que ustedes puedan juzgar y puedan ver ahí eso que hemos hablado y eso que Dios nos quiere comunicar a cada uno de nosotros respecto a la paz. ¿Algo que gusten añadir sobre esto? Yo creo que aunado, perdón Karen que me adelante, aunado a lo que acabas de comentar, la invitación, pero creo que después de que la lean sería interesante más bien autoevaluarse. Okay. Y con eso cierro también mi participación, que con eso Karen inició. De alguna forma, la paz no va a ser gracias al esfuerzo de los mandatarios ni de las naciones. Juan 23 lo tenía claro. La paz empieza entre las personas, los integrantes de una familia. Si no hay paz entre los integrantes de una familia, no podemos esperar paz en una sociedad. Y el ejemplo que se me ocurre sería como cuando uno lanza una piedra a un estanque. Empieza la onda muy pequeña y se va haciendo expansiva. Entonces, si hay paz en una familia, pues hay que ir viendo el efecto que tienen los demás, a ver qué están haciendo y comprometerse. Después ya vendrá la relación entre la persona y las autoridades, y después entre los mismos estados, entre los países, y el mismo país entre la comunidad internacional. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no nomás es adjudicarle el trabajo a los demás, ¿qué voy a hacer yo? Y Juan 23 lo tenía muy claro también en su momento. La paz no es un trabajo así diplomático, es un duro esfuerzo que se da aquí, adentro. Si no estamos en paz con nosotros mismos, creo que no podemos esperar una paz mundial. Entonces, la invitación, aparte de leerla, porque hasta cierto punto podemos decir que es un texto sencillo, pero creo que la invitación que yo haría por mi parte sería autoevaluémonos. Claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque así lo decía Juan 23, Cristo ha estado cerca de 2000 años con los brazos abiertos en la cruz. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque nos está esperando con los brazos abiertos. Nosotros, que estamos llamados, como decía Karen, a ser otro Cristo, ¿qué estamos haciendo? ¿Los estamos acercando o los estamos corriendo? Qué fuerte. Sí. Pero bueno, ahí está la invitación. Sí, yo solo para cerrar, ahora sí ya concluyendo. Sí, me parece perfecto el hecho de, ok, ahora esto que hemos conocido, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida, no? Y principalmente entonces evaluarnos, pero no olvidarnos también de la oración, ¿no? Saber que, ok, una vez que me he evaluado y he visto que a lo mejor este es mi defecto dominante que no me permite vivir en plenitud, iniciando conmigo para después compartirlo con los demás, en mi familia, en mi escuela, en mi trabajo. Ok, pues pedirle a Dios que nos ayude a vivir en virtud, a mejorar esos defectos dominantes y lo que tenemos ya como virtud, pues seguirlo potencializando y compartirlo con los demás. Y finalmente, pues bueno, ahora sí como donde terminan nuestras fuerzas, inician las de Cristo, ¿no? Y yo creo que cerraría entonces con esto, hacer lo mejor que nosotros podamos hacer en nuestra realidad y de lo demás, Dios se encargará, Él hará el resto, pero confiar en Él. Entonces yo creo que en eso me quedaría y listo. Claro. Y no dejar de orar por la paz. Bueno, queridos oyentes, hagamos la paz desde nuestra propia trinchera, que es indispensable para lograr la paz en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Ha sido un gusto poder estar con cada uno de ustedes, Oscar, gracias, Karen. Jairo. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, como ya les mencionaba al inicio, este es el último episodio de nuestra tercera temporada. Esperemos que haya sido de mucho agrado para cada uno de ustedes, que nos hayan seguido hasta este momento, y si es el primer episodio o el segundo que escuchan, les invitamos a que puedan buscar nuestro archivo ahí en Spotify, en YouTube, para que puedan darse cuenta de estas temáticas que tocamos y que verdaderamente son trascendentes, que nos hablan sobre la vida y su destino. Esperen una cuarta temporada próximamente. Yo soy el seminarista Jairo Honorio León Villa y fue un gustazo haber estado con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.